Sí. Buenas tardes, mi tema se va a llamar diseño e impresión de sensores de óxido de grafeno con aplicaciones biológicas, electroquímicas y electroelectrónicas. Mis asesores son el doctor Aarón Israel Díaz Cano, de aquí de UPITA, y el doctor Efraín Rubio Rosas, de la UAP, en Puebla. Bien, la charla va a constar de únicamente tres ejes centrales, los cuales va a ser la importancia que tiene este tipo de metodología que yo voy a implementar dentro de la electrónica flexible. Vamos a ver también por qué se justifica o cuál es la importancia de desarrollar este tipo de sensores y electrodos. También vamos a ver cómo los voy a construir a partir de una propuesta o una nueva metodología de impresión. Y por último, las conclusiones que hasta ahora tengo de los resultados que he obtenido. Bueno, como lo sabemos, pues lo que es la electrónica flexible va a tener un desarrollo o un auge dentro de unos 5 a 10 años aproximadamente, debido a que ya existen dispositivos pues bastante prometedores, como podemos ver aquí. Ese tipo de dispositivos se pueden crear a partir de la implementación de cierto tipo de materiales que pues van adquiriendo una importancia conforme va pasando el tiempo. El óxido de grafeno es uno de ellos, y también el grafeno, los cuales se han ido pues mejorando sus procesos de obtención y también se han abaratado sus costos. Es por eso que ahora vamos a hacer uso de ellos para poder crear este tipo de dispositivos a partir de una tecnología de impresión que también es reciente, que se llama impresión de tinta sólida, la cual va a servir como mascarilla y es una propuesta para sustituir los altos costos de la litografía convencional. También lo que vamos a hacer por último pues es dar un recuento del proyecto de divulgación científica, el cual consiste pues en compartir todo este tipo de temáticas en estas redes sociales, que es Facebook y YouTube. Ahora bien, en cuanto a desarrollo científico que han tenido los materiales a base de carbón, pues es bastante significativo, ya que únicamente a mí me interesan estos que están aquí debajo, debido a que son los que mejores potenciales tienen en cuanto a la tecnología que voy a utilizar. Los nanotubos de carbono son los que tienen un mayor desarrollo en cuanto al número de publicaciones que existen por año, por lo cual pues también los consideramos en caso de que se hagan uso como un elemento en el sensor. También el grafeno obviamente es muy importante, y el cual fue merecedor del premio Nobel en el 2010 debido a las propiedades electrónicas que posee. A su vez, eso originó que se empezara el estudio de un material derivado de él, que es el óxido de grafeno, y por consiguiente también se empezó a desarrollar el óxido de grafeno reducido, los puntos cuánticos de carbono y los fullerenos. Cada uno de estos materiales posee una cantidad de publicaciones pues bastante impresionante. Para este año todavía no terminan, pues no llegamos a diciembre y ya van más de 10.000 publicaciones en lo que son nanotubos y grafeno, por lo cual yo aproximadamente diría que se va a duplicar la cifra del año pasado, que fueron 12.000 publicaciones de estos dos materiales. Ahora, a mí en particular me interesan una serie de tópicos que son de interés pues, muy afín a mi tema de investigación, los cuales va a ser el área biomédica, la electrónica o nanoelectrónica, y a su vez el estudio de las propiedades a partir de la ciencia básica de estos materiales, por lo cual podemos ver que ya están existiendo diferentes tipos de sensores a partir de transistores de efecto de campo que son biológicos. También tenemos sensores de humedad a base de grafeno y nanopartículas de óxido de estaño. Vamos a tener también dispositivos un poco más elaborados como sensores de gas a partir de la implementación de litografía y depósito de polímeros inteligentes. Y también tenemos materiales híbridos, los cuales van a consistir en la incorporación de grafeno o el óxido de grafeno utilizando otro tipo de materiales. Pueden ser nanopartículas metálicas, ya sea también nanopartículas semiconductoras, cerámicas o polímeros, los cuales pues tienen el mayor interés para mí, ya que estos van a ir dando como que una nueva idea de las propiedades que se pueden obtener al combinarlos.
Es por eso que la participación que tiene actualmente pues, todo el mundo en estas temáticas es bastante llamativa, ya que Estados Unidos tiene desde el 2010 hasta ahora 2.660 patentes específicamente en este tema, que son la electrónica flexible, y a su vez que considere el grafeno y el óxido de grafeno. México figura en esta también lista con 24 patentes, las cuales, aunque sean muy pocas dentro de estos 7 años que han transcurrido, pero obviamente pues esperemos aportar con esta cifra con el trabajo que estamos desarrollando. Esta vigilancia tecnológica también es de gran interés debido a que las industrias de los semiconductores pues más potentes también se ven reflejadas aquí y están empezando a generar tecnología a partir de estos materiales. Por ejemplo, Samsung tiene 359 patentes de hace 7 años a partir de grafeno y óxido de grafeno, y le sigue muy de cerca otra industria que se llama Semiconductor Energy Lab, los cuales pues están prácticamente igual arriba de 300 patentes. También figuran ahí otras empresas como Nokia y algunas instituciones pues obviamente de las de mayor renombre como el MIT o la Universidad de California, las cuales están más apegadas pues a todo lo que es Silicon Valley, debido a que ahí es la cuna de la tecnología en el mundo. Algunas de las patentes más interesantes que les quiero compartir por ahora pues es ya que Samsung ya está empezando a trabajar en los primeros displays completamente flexibles a base de grafeno. Ya también existen bombas que pueden hacer fluir pues líquidos conductores a partir de un fenómeno muy interesante que es la piezoelectricidad. Y también existen sensores flexibles a partir de nanopartículas de grafeno que, dependiendo de cómo es que se presionen estos materiales, van a cambiar sus propiedades eléctricas. También ya se tienen los primeros secuenciadores de ácidos nucleicos a partir de un transistor de efecto de campo. También Samsung ya patentó la primera metodología para poder hacer diodos de grafeno, dopándolos con boro y nitrógeno, y ya existe también la primera interfaz humana que equivaldría al concepto que pues, nosotros vemos en las películas como en Iron Man, la cual pues por ahora digamos que es muy primitiva en comparación a ese concepto, pero ya se desarrolló la idea e incluso ya existe un primer prototipo. La empresa que la está desarrollando se llama Axon VR Corporation. Es por eso que toda esta ciencia que está emergiendo pues es bastante interesante, ya que la electrónica flexible, como lo comentaba al inicio, pues va a tener una repercusión directa en la sociedad, ya sea en dispositivos, no sé, que sean flexibles, también en prendas de vestir, en todos los instrumentos que utilicemos de cocina. También se va a poder migrar a lo que es el área biomédica, van a poder existir prótesis a medida, va a haber un sinfín de aplicaciones que también pues esperamos contribuir en cuanto a este crecimiento, debido a que se encuentra ahora en su mayor auge. Una de las empresas que actualmente se encuentra en la punta de toda esta tecnología, que se reserva mucho sus patentes, la cual no fue muy difícil de encontrarlas, se llama Royo, por si gustan buscar más sobre esta empresa, está en Japón. Ahora, los objetivos de mi trabajo consisten en una serie de 6 pasos, los cuales van a ser fundamentales para poder pues, obtener un dispositivo, digamos, flexible, ya sea que sea un sensor o algún otro dispositivo que sea útil para su misión. Lo primero que vamos a hacer va a ser sintetizar nanoestructuras semiconductoras a partir del óxido de grafeno y otros derivados de ella, como puntos cuánticos, también de óxido de zinc o alguna otra elemento biológico. Una vez que se obtengan estos precursores, lo que vamos a hacer es seleccionar diferentes tipos de membranas, los cuales van a tener una diferente naturaleza. Dependiendo de si son hidrófobas o hidrófilas, eso es lo que nos va a permitir permear las membranas a partir de la metodología que estamos utilizando. Después vamos a diseñar una serie de prototipos de electrodos y sensores a partir de la tecnología de impresión de tinta sólida para usarlos como mascarillas. Con lo cual nosotros, una vez que hayamos filtrado el material, aplicando presión vamos a transferir estos materiales precursores a un sustrato flexible. Con lo cual nosotros vamos a tener
pues la ventaja de que vamos a tener diferentes tipos de precursores para utilizar un transductor y un analito específico en función de la señal que se quiera medir. Con lo cual esperamos que todo de manera global nos lleve a construir un dispositivo flexible que sea útil con un propósito específico dentro de una aplicación biológica, electroquímica o la optoelectrónica, debido a que son las propiedades que más renombre tienen en cuanto al uso del óxido de grafeno y semiconductores del grupo 2E. Ahora, esta tecnología se desarrolla de la siguiente manera. Vamos a tener una impresora de tinta sólida, la cual es un equipo de Xerox que se llama Color Cube y el modelo es la 8580. Esta impresora lo que va a hacer es que no ocupa una tinta convencional, sino que es como si fuera una pasta. Los cartuchos de tinta son como si fueran moldes de plastilina y por dentro del equipo tiene un rodillo magnético, el cual va a hacer que se imprima pues como nosotros lo deseemos. Al hacer eso, nosotros vamos a poder construir cualquier tipo de electrodo o sensor a medida en función de las necesidades que nosotros tengamos, y después de eso vamos a poderlo transferir a lo que es a un proceso de filtrado. Al ocupar diferentes tipos de precursores, lo que vamos a hacer es introducir el material a través de esa membrana, y una vez que termine el proceso de filtrado, controlando el vacío y también la temperatura, vamos a generar un patrón del material de interés y después lo vamos a transferir a un polímero autoadherible como el PET o también poliuretano transparente. Ahora bien, por ahora solamente estamos haciendo énfasis en 3 filtros y también en 2 tipos de materiales, lo cual se va a ir incrementando conforme pase el tiempo. El óxido de grafeno tiene la característica de que los grupos funcionales que incorporen su superficie atraen de manera selectiva una serie de iones o partículas, incluso moléculas biológicas que sean afines a la carga y también la geometría que tengan, lo cual va a ser útil para desarrollar un sensor en específico. Y a su vez el óxido de grafeno se obtiene a partir de la reducción de los grupos funcionales por temperatura, restableciendo los enlaces o la hibridación que tienen los enlaces de carbón del sp2 al sp3. Los filtros van a ser de 47 milímetros y vamos a ocupar de 3 tipos: los de teflón para que soporten los ácidos, los de nitrocelulosa que son permeables en agua y los de nylon para que podamos permear partículas más pequeñas debido a que el poro es más fino. Por ahora solamente les voy a mostrar los parámetros que tienen los del teflón para no hacerlo muy largo. Como ya lo dije, su diámetro es de 47 milímetros y necesitamos también calcular diferentes parámetros para poder calcular el área efectiva de filtrado. El tamaño de poro que tienen estos filtros son de 5 micras y bueno, al hacer el conjunto de todos estos datos, pues, tenemos un área de 1734.94 milímetros cuadrados, de los cuales nosotros vamos a tener que restringir un área ya que el filtro no puede ocupar toda esa superficie. Es por eso que una vez que tenemos los datos del filtro vamos a tener que transportar esa información a la computadora para hacer el diseño. Existen una serie de conceptos que es necesario definir para que se comprenda lo que se va a hacer. Un píxel es la unidad más pequeña que puede incorporar una imagen o un elemento informático, el cual proviene del griego pix, que es picture, que se traduce a imagen, y el, que es elemento, que significa elemento. Por lo tanto, esta unidad, que es la más pequeña que se conforma en una imagen, ustedes la pueden observar al acercarse a cualquier dispositivo electrónico. Mientras exista una mayor cantidad de estos píxeles en una sola línea, eso se le llama puntos por pulgada. Esa es otra unidad, la cual nos va a ayudar para calcular la resolución a la que nosotros vamos a querer trabajar en nuestros sensores, y eso es muy importante ya que eso define toda la geometría del sensor. Si se trabaja con una baja resolución, la impresora no va a darnos la calidad que queremos al momento de transferir el patrón a la membrana. Y bueno, hay 2 formas de obtener este cálculo, ya sea de píxeles a centímetros o de centímetros a píxeles. La unidad que vamos a estar ocupando es la de la izquierda, en donde un píxel equivale a 0.01 centímetros,
considerando que se tienen 300 puntos por pulgada. Una vez que se tienen estos datos geométricos, lo que hicimos fue poner a prueba la impresora para ver qué tan pequeño puede imprimir, debido a que esta tinta sólida pues es muy diferente a las de inyección convencional. Por lo tanto, hicimos un barrido de los píxeles desde 0.03 hasta 1 píxel, que es la unidad, pues digamos, base, y de ahí subimos de 1 a 10 para mejorar la calidad de impresión. Ese pequeño punto que está ahí equivale a un círculo con un diámetro de 5 milímetros, el cual posee ese diseño, para que puedan entender qué tan pequeño se encuentra, lo cual equivaldría a pues ya desarrollar microelectrónica o microelectrodo. Y esperamos que la impresora pues cumpla con esos requisitos. También colocamos una serie de líneas para observar la resolución de la impresora y ver si nos puede dar pues la calidad que estamos esperando. En 1 milímetro colocamos, lo más pequeño que pudimos fue 9 líneas de 0.01 centímetros de espesor. Y bueno, aquí serían cómo es que se ve el patrón de impresión, con lo cual podemos observar pues, que esta impresora tiene una resolución bastante pues aceptable dentro de las micras, con lo cual eso nos va a ayudar para definir los electrodos que nosotros queramos hasta un cierto límite. Si existiera una impresora que pudiera imprimir en submicrométrico o nanométrico, pues obviamente sería de mayor interés, ya que el grafeno, pues al ser de dimensiones nanométricas, sin problema podría adoptar ese patrón. Aquí se puede ver cómo las líneas de impresión se conforman de más líneas pequeñas, las cuales su resolución, digamos límite, está alrededor de los 50 micrómetros, y también depende de la dirección de impresión. No es lo mismo que se imprima vertical a que se imprima de manera horizontal. También aquí podemos ver las pequeñas partículas que incorporan un pequeño punto. ¿Qué material está ahí? ¿La tinta? Bueno, estoy caracterizando la tinta para saber su composición. ¿La tinta convencional de la impresora? No, es una nueva tinta, se llama tinta sólida y Xerox la desarrolló en el 2013. Entonces, la innovación de esta tinta es que como es sólida, es una, bueno, hasta ahorita lo que he averiguado por infrarrojo es que es una cera. Entonces, esa cera se puede imprimir por capas y tiene una cierta flexibilidad en comparación a la de inyección. Porque como la de inyección moja la hoja, va arrugando la superficie. Y esta, como si fuera una serigrafía de microfabricación, no degrada el sustrato, entonces eso es más adecuado para lo que queremos hacer. Es como una calcomanía sobre el sustrato. Estos parámetros que están aquí nos van a ayudar para definir las áreas en donde se puede trabajar, debido a que pues, el equipo de filtrado que tenemos pues, no abarca toda la superficie del filtro. Es por eso que tuvimos que calcular estos parámetros para también conocer la mayor eficiencia del área efectiva del filtro. Hasta ahora hemos desarrollado estos diseños, los cuales ya estamos empezando a generar con esta metodología que estamos proponiendo, y pues esperamos que la mayoría funcione, o si no funcionan, averiguar el porqué de sus propiedades, cuál de sus propiedades está fallando. Estas son algunas pruebas que hemos realizado de los primeros electrodos, en donde se tiene que variar lo que es la concentración del óxido de grafeno en el disolvente que vamos a ocupar, también la presión o el vacío que estemos generando y el tiempo de filtrado, ya que pues, al inicio no sabíamos ninguno de esos parámetros, y conforme fuimos evolucionando con las pruebas que estamos haciendo, pues ya ha ido mejorando los patrones hasta que obtengamos un patrón limpio como los de arriba. Y pues estas son algunas cifras de lo que hemos logrado hasta ahora, y existe una interacción de hasta 1200 personas que han revisado pues, todos los seminarios que hemos tenido. También han realizado varios comentarios, con lo cual pues eso es bueno para nosotros, ya que nos ayuda pues, a poder compartir información o generar vínculos con otro tipo de instituciones. Por lo cual, si algunos de ustedes también quisieran agregar información independiente de lo que estamos platicando, pues lo pueden hacer con toda confianza en la página.
Y las conclusiones por ahora del trabajo es que para obtener los electrodos de óxido de grafeno se tiene que tener una concentración de un disolvente adecuado, ya que no permean el filtro de manera por sus propiedades físico-químicas. Algunos son hidrófilos y otros son hidrófobos. También la porosidad del filtro delimita los patrones de óxido de grafeno y el tiempo, ya que si se deja mucho tiempo se degrada la estructura y si es muy poco tiempo no alcanza a filtrarse el material. Y en cuanto al proceso de filtrado, pues se tiene que ir contabilizando el vacío que se genera y hacerlo en diferentes etapas, también el volumen de la solución precursora, ya que el filtro necesita un volumen mínimo para poder hacer vacío. Si es muy pequeño no se puede filtrar nada. Y la naturaleza de los filtros también pues es importante para esta metodología. Estas son algunas referencias que les comparto de las patentes y algunas las quisiera revisar. Y bueno, pues les agradezco mucho su tiempo y espero que tengan algunas preguntas. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Solo tenemos ¿Quién tiene la primera pregunta? Acá. Me queda una duda, Jocelyn. De las últimas imágenes que nos mostraste de los patrones, bueno, de los ¿qué material utilizaste? El óxido de grafeno lo tiene que filtrar a través de estas mascarillas de cera y son las que hasta ahora estamos trabajando. Ok, o sea, ya utilizaste ese óxido de grafeno. Sí, bueno, lo que sigue en este trabajo pues es hacer sus derivados de material, que sería óxido de grafeno reducido, y ya sea también podemos incorporar nanotubos o puntos cuánticos para pues, ir filtrando diferentes tipos de materiales, que sería una equivalencia a lo que es la litografía convencional, de ir depositando diferentes tipos de elementos, ya sea semiconductores o aislantes. Y en particular el óxido de grafeno lo estamos utilizando ya que como el material se adecua a la superficie que uno vaya a utilizar, pues si existiera el silicio flexible, pues no tendríamos la necesidad de empezar a abordar el electrónico flexible. Esa es una propuesta que queremos hacer. Okay. Y otra pregunta. ¿El óxido de grafeno es un dieléctrico? ¿Qué tipo de material? Su naturaleza, bueno, sus propiedades electrónicas dependen de la metodología de síntesis que se ocupe, porque el óxido de grafeno como tal pues es un nanomaterial semiconductor hasta cierto punto, pero la calidad con la que se filtre, también la pureza que tenga y hasta cierto punto la temperatura a la que se sintetice puede hacer que se vuelva más dieléctrico o más semiconductor, porque este material depende mucho de las impurezas que tenga en su superficie. Entonces si se degrada mucho con la temperatura ya no es funcional como un dieléctrico, pasa a ser un semiconductor o casi semimetal, porque se reestructuran los enlaces de carbono y se pierden estas moléculas. Y si ocurre lo contrario, se vuelve más semiconductor. ¿Tú puedes controlar estos parámetros? Es decir, tú puedes, con tu proceso, puedes decir, yo con esto puedo obtener precisamente un dieléctrico o un semiconductor. O sea, tú ahorita ya lo puedes controlar, lo has caracterizado para saber si es un... Sí, a medias, porque ya, obviamente pues todo mi trabajo de la maestría consistió en conocer hasta, bueno, mejor dicho, la mayor cantidad de propiedades del material para darle una aplicación tecnológica. Y dentro de lo que observé por los espectros de UV es que cuando tenemos el óxido de grafeno tiene un ancho de banda prohibida más o menos de 4 electronvolts. Si yo lo caliento y degrado estas moléculas que se encuentran en su superficie, lo que voy a hacer es que va a haber una reestructuración en la superficie del carbón, porque esos enlaces van a intentar unirse para disminuir la energía. Entonces, al eliminarse esas moléculas orgánicas y únicamente quedar la mayor cantidad de carbón, eso es muy similar al grafeno puro. Entonces eso se llama óxido de grafeno reducido y sus propiedades eléctricas cambian, ya que se incrementa la conductividad y la resistividad disminuye por la eliminación de esas moléculas orgánicas. Si hay alguna otra pregunta.
Hola, ¿qué tal? Yo soy el tema, bueno, es muy interesante y hay muchas preguntas que quisiera hacerte, pero bueno, una de las preguntas que me llama la atención es sobre lo que comentabas de embeber tu grafeno en una matriz polimérica. Ahí van a cambiar las propiedades físico-químicas radicalmente y sobre todo se plantea, por lo que comentabas, el uso del PET y un poliuretano. Sí. Estos dos polímeros tienen propiedades muy diferentes. Sí. Uno es un polímero cristalino y el otro es amorfo. Sí. Y uno de los principales problemas del poliuretano es que se espuma mucho. Entonces, ahí, ¿cuál sería tu estrategia para escoger esa matriz y en qué consistiría esta metodología que estarías implementando para ya propiamente el electrodo? Porque justamente esa interfase podría ser que cambiaran todas las propiedades que ahorita has comentado como benéficas del grafeno. Bueno, eso es pues, obviamente lo más complicado debido a que utilizar un sustrato en específico pues va a delimitar las propiedades debido a que el material va a estar en contacto pues, en toda su vida útil del dispositivo. En cuanto al PET no hay problema porque como es flexible, como usted lo comenta, tiene ciertos dominios microcristalinos, eso ayuda a que la conductividad del material se mantenga de manera homogénea en toda la superficie. El poliuretano lo comento debido a que como es una espuma, este material más que sirva de sustrato sirve como una membrana porosa, con la cual nosotros vamos a poder hacer como que conducir cierto tipo de materiales, ya que la limitación de este tipo de metodología es que únicamente contamos con un filtro. Entonces ese filtro no se puede estar quitando y poniendo porque se contamina y aparte al removerlo pues se pierde vacío y eso también hace que se levante el material. Entonces estamos intentando idear la metodología más adecuada para ir depositando una serie de capas de materiales y lo que es el poliuretano u otro tipo de polímeros que son con un alto nivel de porosidad pueden ayudarnos a hacer eso, imprimiendo encima de ellos una plantilla y como son porosos drenamos sobre este material para que únicamente pase el material que queremos depositar en el filtro principal. Gracias. Sí, doctor. Y ya nada más para cerrar, pues bueno, todo este día surgió de ver los procesos de los diseñadores gráficos, cómo ellos trataban de plasmar imágenes en ciertos sustratos, es decir, la base de todo esto es la serigrafía. Entonces quisimos ver la serigrafía pero desde un punto de vista más molecular, tratando de utilizar otro tipo de tamices, otro tipo de tintas, otro tipo de materiales que tengan ciertas características radiológicas que nos permitan atravesar membranas y poder hacer diseños característicos en sustratos. Entonces, para cuestiones ya de dispositivos útiles, pues obviamente tendríamos que modificarlo en el sentido de saber qué tipo de material vamos a utilizar como sustrato, que tenga las características flexibles o características adherentes para ser colocado en piel o en otro tipo de materiales. Y eso es lo que nos da. Sí, tal vez si no se entiende muy bien el concepto, digamos que esto es el PET, que sería el sustrato flexible que nosotros vamos a estar ocupando. Entonces lo que vamos a hacer es que el filtro que mostré en la presentación va a tener ese patrón y al transferirlo aquí lo que vamos a poder hacer es que ese sustrato va a ser flexible. Entonces eso tiene muchas aplicaciones, ya que una de las desventajas del silicio son sus propiedades mecánicas, ya que no se puede doblar prácticamente porque se rompe. Entonces por eso les enseñaba al inicio de la charla ese tipo de dispositivos como un display flexible, los cuales tienen otro tipo de aplicaciones porque pues obviamente estamos buscando pues una nueva era de la electrónica. Entonces si nosotros nos hacemos la idea que podemos pues participar de esta manera, pues va a ser algo a pequeña escala pero que puede repercutir de manera muy interesante. Una duda que me surgió ahorita. Y por ejemplo tú al tener ya el dispositivo flexible, por ejemplo, ¿no te interesaría estudiar las propiedades que, por ejemplo, eléctricas cuando se dobla a cuando no está doblada? Ah, sí, obviamente esto nada más es la metodología de construcción. No presento todo para... ¿Cómo decirlo? Es que es muy arriesgado. Sí, porque pues ya me estoy echando la soga al cuello de que voy a hacer un dispositivo. Entonces, si presento todos mis resultados que llevo hasta ahora y al final no lo obtengo, pues sería demasiado arriesgado. Mejor voy poco a poco mostrando la construcción del dispositivo
y cuando ya le pegue al clavo, pues ya vengo a enseñarles cómo si quedó o no quedó. Es por eso, solamente por precaución. Sí. Bueno, pues creo que no nos da tiempo más para preguntas.